Nos habíamos quedado en el concepto de masa efectiva, ¿no? ¿Sí se quedó claro la masa efectiva? ¿Lo repasamos rápidamente o sí quedó claro? Mejor otra vez. Sí, Mejor mejor otra vez. un Ok, resumen. Un vámonos resumen. más rápido, ¿no? Queremos ver conductividad en una dimensión. Entonces, para que exista conductividad necesitamos meter un campo eléctrico, sí, y pues la fuerza correspondiente a ese campo eléctrico, pues ustedes ya saben que es menos E por xi, ¿no? Aquí está. Y entonces, la pregunta que les hice, la primera pregunta es, ¿cuál es la velocidad que se le asigna a un electrón? Y como ustedes saben, en ondas existen dos velocidades, la velocidad de grupo y la velocidad de fase. Y generalmente en la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, es la velocidad de grupo la que se toma como la velocidad del electrón. Y la velocidad de grupo, pues está dado como la derivada de omega respecto a k, y haciendo una serie de pasos algebraicos de la clase pasada, llegamos a esta ecuación, ¿no? Ecuación 4.18, que es 1 entre h barra el gradiente de k. Y bueno, haciendo algebrita de mecánica vectorial, pues podemos definir el trabajo como fuerza por distancia y distancia como velocidad por tiempo, y el trabajo al mismo tiempo por el teorema de trabajo-energía, pues tiene que ser, el cambio del trabajo tiene que ser el cambio de la energía, ¿no? Ahí creo que está todo claro. ¿Hay dudas hasta ahí? Entonces, pues se igualan, encontramos esta ecuación, la 4.21, y la ecuación 4.21 no es más que una manera distinta de escribir la segunda ley de Newton, ¿no? Y entonces definíamos una cosa que era h barra k como el momento cristalino, que si recuerdan yo ya llevaba desde el capítulo 1 diciéndoles que h barra k es el momento, ¿no? Entonces, pues utilizábamos esto para encontrar una relación con la segunda ley de Newton, que es la 4.22, con h barra k, y sustituyendo el valor de la velocidad de grupo, encontrábamos que la masa efectiva del electrón dentro de un cristal tiene que estar dado como h barra cuadrada entre el laplaciano de k respecto a k, ¿no? Y pues esto, les pregunté que qué era el laplaciano de k y les comenté que existía una cosa llamada la matriz hessiana, y resultaba que el inverso de esa matriz es multiplicado por h barra cuadrada, es la masa efectiva del electrón, cada ecuación 4.24. Y entonces procedí a licuarles el cerebro diciéndoles que la masa no es un escalar, que la masa es un tensor, y luego aplicándolo al cristal más sencillo, un cristal unidimensional homonuclear, pues encontrábamos que la masa tiene varias propiedades interesantes. Algunas de ellas ya debieron haberlas escuchado, que era que la masa se vuelve infinita, cosa que para los fieles creyentes de la relatividad no debería ser algo extraño, pero sí encontramos algo extraño, y era que en ciertas regiones del cristal, cerca de las fronteras de la zona de Brillouin, la masa va a ser negativa. Y eso, pues sí debió haberles causado un conflicto, ¿no? Entonces, hablamos de que la masa no es un escalar, que la masa puede ser infinita y la masa puede ser negativa. ¿Y qué efecto tiene el hecho de que la masa sea negativa? Porque ahí es donde nos quedamos. Y es lo que vamos a verlo desde otro punto de vista, este mismo efecto que vimos la clase pasada. La clase pasada poníamos un electrón, y cuando estamos en el salón de clases hay un taburete para el profesor. Entonces a mí me gusta usarlo para el ejemplo porque tiene rueditas. Entonces me paro en un lado del salón y les digo, si yo aplico una fuerza constante en el mundo real, pues al taburete lo voy a ir empujando de un lado al otro del salón, ¿no? Y si la fuerza es constante, pues el taburete se va a ir acelerando.
es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Y entonces va a llegar al otro lado con una velocidad máxima. Pero lo que estamos viendo aquí en el cristal es que si yo inicio en una de las fronteras y lo empiezo a empujar, la velocidad va a alcanzar un máximo. El máximo va a ser en el centro de la primera zona de Brillouin. Y si yo lo sigo empujando, este objeto va a detenerse, a pesar de que todo el tiempo yo lo estuve empujando con la misma fuerza. Entonces, esta masa, como dijo Santiago, que no ha llegado, es realmente como una masa inercial. Es cómo se va a comportar el objeto ante un esfuerzo externo. Y lo que va a pasar es que cuando sea negativo, se va a frenar en vez de acelerar. Eso es lo que significa esta masa negativa. ¿Ok? Y lo que va a pasar cuando llega a la frontera del otro lado del salón, pues su velocidad va a ser cero, pero como yo lo sigo empujando y su masa sigue siendo negativa, va a empezar a acelerar al lado contrario. Entonces yo sigo empujando hacia la derecha la caja, pero al llegar a la frontera, la caja se empieza a mover, se detiene y luego se empieza a mover hacia la izquierda. Y eso se conoce como una reflexión de Bragg en la frontera del cristal. Y ahí fue donde nos quedamos, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Ok, entonces pregunta para ustedes, que debieron haberla visto ya hasta el cansancio los físicos y Angie en el propedéutico de materiales, ¿no? ¿Qué es una reflexión de Bragg? A ver, ¿quién está llevando con Gonzalo González? Porque de eso se trata todo el curso de Gonzalo. Angie, ¿estás llevando con Gonzalo? Lo llevé el semestre pasado. Ok, a ver, ¿qué te dijo Gonzalo? ¿Qué es una reflexión de Bragg? Es una... No es que la reflexión es la misma difracción. Ajá. Tiene que ver con difracción. Tiene, a ver, alguien que le ayude allí. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es una reflexión de Bragg? ¿Y qué es el patrón de difracción? Pues Hola, el Santiago. patrón técnicamente lo que te va a dar es como las distancias que hay, pero en el espacio recíproco. A ver. Pues tendrá que ser con el ratón porque no tengo plumita a la mano. Entonces, los dibujos de la clase del día de hoy serán feos, feos. Entonces, ustedes tienen. Pues sí, está muy feo. Debajo la. Tienen aquí sus cristalitos, su red cristalina. ¿Y cómo es una reflexión de Bragg? ¿Y qué tiene que ver eso con el patrón de difracción? Pues haces incidir un haz y entonces Tiene un haz, le pega este átomo, se refleja, ¿ok? Y de ahí cómo sale el patrón de difracción. como pico. Pues viene otro haz, ¿no? Que tal vez puede venir de la misma fuente, pero le pega al átomo de abajo y se ve reflejado. Y entonces esto, ¿cómo se deduce la ley de Bragg? ¿Cuál fue la idea del Bragg Junior y que les llevó a ganar el premio Nobel a los dos Bragg?
¿no? Pues que hay una relación directa entre la dirección en la que incide el haz y cómo están acomodados los átomos. Ok. Esta es una reflexión de Bragg, ¿no? O sea, tienen una onda colimada, un haz colimado de rayos X, incide sobre su cristal, se refleja y entonces forma un patrón de difracción. Ese patrón de difracción, ¿por qué se forma? Porque se unen todas las frecuencias de los haces o sea, que hicieron reflexión en ese ángulo. Hacen una suma constructiva y los que no, pues destructiva. Entonces no sale. Exactamente, mi querido Santiago, dijiste la palabra correcta. El haz rojo y el haz azul tienen que sumar de manera constructiva. ¿Cuándo suman de manera constructiva dos ondas? Cuando están en fase, ¿no? Cuando están en fase. Muy bien, mi querido Gerardo. ¿Y cómo sabemos que están en fase estos dos haces? Al llegar aquí, cuando este choca, como el haz está perfectamente colimado, tanto el haz rojo como el haz azul tienen que venir con la misma fase, ¿no? Esa es la definición de un haz colimado, ¿no? Misma longitud de onda, misma fase, misma dirección. ¿Están de acuerdo? Entonces, hasta aquí tenían la misma fase, pero este ya rebotó. Entonces, para que los dos haces estén en fase, tienen que tener el mismo camino óptico. ¿Sí se acuerdan de sus clases de óptica? ¿O de la clase de estado sólido? Entonces, estos dos son paralelos, entonces tienen el mismo camino óptico. Entonces, la única manera de que tengan el mismo camino óptico es que la línea azul sea o cero o un múltiplo entero de qué cosa. Vamos a hacerlo con Rosita. El camino Rosita tiene que medir cero o puede medir qué otra opción para que sigan en fase. Un múltiplo entero NP. Y- y- de la longitud de onda, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Entonces, este camino rosa tiene que ser n lambda. ¿Y ese camino rosa cuánto vale? Y esa fue la razón por la que les dieron el Nobel a los Bragg. Esto de aquí se define como la distancia interplanar de la red cristalina, ¿no? Y entonces, ¿cuánto vale cada una de estas? Pues este es el ángulo de incidencia. Entonces les queda que n lambda tiene que ser igual a 2 de seno de teta, ¿no? Perdón por los garabatos feos, pero no tengo el lápiz hoy. Entonces, esta es la ley de Bragg, ¿no? Y entonces el patrón de difracción se da para ángulos tetas, ¿no? Y ustedes pueden tener ahí su aparatito de microscopio de rayos X y pues obtienen el patrón de difracción y solo para ciertos ángulos teta donde se cumple esto, van a tener ustedes una intensidad alta en el patrón de difracción, ¿no? Y así es como se encuentran las distancias interplanares de la red cristalina. Y pues ya Angie, los que llevaron con Gonzalo ya tuvieron 4 meses de eso, los que están llevando con Gonzalo ahorita llevan 2 meses de esto, ¿no? De estar encontrando distancias interplanares. Entonces, una reflexión de Bragg es simplemente cuando las funciones de onda rebotan contra uno de los puntos especiales de la red cristalina, ¿no? En este caso, una dimensión, pues solo son las fronteras de la primera zona de Brillouin, pero en 2 dimensiones, pues tenemos un cuadrado, un rectángulo, un rombo, y en 3 dimensiones, pues hay 14 redes de Bravais, ¿no? Y cada una tiene su propia red en el espacio recíproco. Entonces, vámonos de regreso tantito, no a la gráfica de Bragg, sino a la gráfica de EDK.
Entonces vamos a regresarnos casi un capítulo. ¿Cómo es la E de K para una cadena infinita? Ya se lo deben de saber de memoria. Alfa más 2 beta coseno de teta. ¿Coseno de teta o coseno de K, ¿no? Coseno de K. Ah, Ajá. Entonces, ahí está, ¿no? Y entonces, antes de proseguir, les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se ve aquí la velocidad de grupo? ¿Cuánto valía la velocidad de grupo? era la derivada del omega respecto al tiempo. Muy bien, la velocidad de grupo es la derivada de omega respecto a K, no respecto al tiempo. La derivada de omega respecto al tiempo es la aceleración angular, ¿no? Sí. Entonces, la derivada de omega respecto a K, y como vimos en la clase pasada, podemos hacer trucos algebraicos para que sea el gradiente de E de K respecto a K multiplicado por una constante, ¿no? 1 entre h barra. Lo acabamos de ver, pero pues Santiago no estaba, ¿no? Entonces, ¿cómo de aquí se ve la velocidad de grupo? En esta gráfica, ¿qué es la velocidad de grupo? ¿Nadie? A ver de nuevo, ¿qué es la velocidad de grupo? ¿Nadie? O sea, otra vez la derivada de omega con respecto a acá. No, pero respecto a la energía. ¿Cuánto vale la velocidad de grupo respecto a la energía? Es 1 entre h barra el gradiente de E de K, ¿no? El gradiente de E de K, la derivada de E de K respecto a K. Entonces, en esta gráfica de E de K contra K, ¿qué es la velocidad de grupo? O sea, si es la derivada de con respecto a acá, pues sería la pendiente, ¿no? De cada punto. Es la pendiente de la recta tangente a esta gráfica, ¿no? Mm, Entonces, ¿cuánto vale la velocidad de grupo en el punto gamma? ¿Cuánto vale aquí? cero. Cero. Y luego va a empezar a acelerar, ¿no? Va a ir creciendo, 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 ¿no? Sí. Hasta que llegue a esta zona. ¿Cuánto vale en la frontera de la zona de Brillouin la velocidad de grupo? Cero. Vale 0. Y del otro lado, ¿cuánto vale la velocidad de grupo? También cero. Vale 0, ¿no? Pero digamos, si yo les diera una K, por ejemplo, vamos a agarrar KF, ¿no? Que ya está graficado. Aquí la velocidad de grupo pues, es una línea así, ¿no? Y de este lado es así. ¿Cómo son esas pendientes? Opuestos. Tienen el signo contrario, ¿no? Sí. Entonces, si ustedes se mueven a la derecha, la velocidad de grupo va a ser positiva, y si ustedes se mueven a la izquierda, la velocidad de grupo va a ser negativa. ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa cuando llegamos a la frontera de la zona de Brillouin? Del otro lado, ustedes van a tener otra gráfica EDK en la segunda zona de Brillouin así, y acá van a tener otra gráfica así, ¿no? Porque esto es periódico y se repite en todas las zonas de Brillouin. ¿Están de acuerdo? Ok. Sí. Entonces,
Si de este lado es positivo y de este lado es negativo, pues la única forma de que esto sea una función continua es que en las fronteras valga 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, una de las propiedades que tiene la velocidad de grupo en un cristal es que en todas las fronteras de la zona de Brillouin, su velocidad de grupo es 0. Porque si no fuera 0, la velocidad de grupo no sería continua. Y eso no puede ser, ¿no? No puede ser que la velocidad no sea continua. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no, Santiago? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Quién sabe? Ok. Entonces, regresemos a la de acá. Muy bien. Entonces, pues aquí empieza a platicar un poco de esto el buen Sutton. Y nos dice que, pues H barra K es el momento cristalino y agarra y introduce un vector G, que esta es notación inglesa tradicional. Los vectores en el espacio, los vectores de traslación en el espacio recíproco suelen el nombre G. Entonces, cuando habla de un vector de traslación G, quiere decir que nos estamos moviendo de la primera zona a la segunda zona, o de la primera zona a la tercera zona, o de la primera zona a la cuarta zona. O sea, estos vectores G son traslaciones completas de la red cristalina en el espacio recíproco. ¿Ok? Por eso le denomina como un vector de la red cristalina en el espacio recíproco. Y dice, vamos a recordar un poco qué decía el teorema de Bloch. ¿Se acuerdan cómo se definía el teorema de Bloch? ¿Qué nos decía el teorema de Bloch? ¿Alguien lo puede enunciar rápido? Que cuando hay un potencial periódico, la función de onda es una onda plana. No. Tienes la mitad de la función de onda. Ah, bueno, sí. Y que se va a multiplicar por una función con la misma periodicidad que la recta. Exactamente. Entonces, psi de R más una traslación era E a la I K R por la U de K, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Y nos quedó como esta duda de qué carajos era la U de K, ¿no? Solo dijimos que era una función con la misma periodicidad de la red, pero no vimos qué era. Entonces aquí el buen Sutton dice, U de K va a ser la transformada de Fourier de las secas en el espacio recíproco por E a la IGR. Entonces, esto no es más que una transformada de Fourier discreta, ¿no, mi querido Santiago? De las secas. Sí. Y las secas son los coeficientes de los estados atómicos, ¿no? De mi combinación lineal de orbitales atómicos. Entonces, la 430, les dice explícitamente cuánto vale. La U de K va a ser la transformada discreta de Fourier de los coeficientes secas. ¿Vale? Y entonces agarra y dice que hablaremos un poquito más de esto y veremos su resolución en el capítulo 7, pero aquí vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando con las secas de Hess en el espacio recíproco. Y para eso me voy a regresar rápidamente al otro lado, a la ecuación, a la que estábamos viendo, para tener un dibujito bien. ¿Me pasé? No. Ok, aquí está. Entonces, imagínense que ustedes están parados aquí. No en el nivel de Fermi, en una K de este lado. Vamos a tener una velocidad de grupo hacia la derecha, ¿no? Se va a estar moviendo hacia acá, la onda. Y como vimos la clase pasada, pues la velocidad de grupo va a ir aumentando hasta que llega a la frontera, se frena y se rebota. Entonces vamos a darle una interpretación un poquito más física de qué es lo que está pasando.
Si estuviéramos del otro lado, aquí tuviéramos de este lado, pues estaríamos viajando hacia el otro lado, ¿no? Hacia acá. Pero si recuerdan, una de las propiedades de las zonas de Brillouin es que todo lo que pasa en la primera zona está pasando en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en todas las demás zonas de Brillouin está pasando lo mismo, ¿no? Entonces, conforme nos acercamos a este lado, en la frontera de la zona de Brillouin, en la zona que sigue, hay electrones que se están moviendo a la izquierda. ¿Están de acuerdo? Y entonces, cuando nos acercamos aquí, vamos a tener una contribución de las ondas planas moviéndose a la derecha y una contribución de las ondas planas moviéndose a la izquierda. Y le pregunto a todos ustedes que ya llevaron algún curso de óptica, ¿qué pasa cuando tengo dos ondas con la misma amplitud, los mismos vectores de onda, pero que se mueven en direcciones opuestas? ¿Qué da la suma de esas dos ondas? 0. 0. No. Dije que tenían la misma amplitud, no que tenían signo contrario. Dije que tenían velocidad. Tenían la misma velocidad, la misma amplitud, pero en direcciones opuestas. ¿Alguien se acuerda cómo se le llama esa onda resultante? Digo, 0 es una opción, pero Estacionarias, ¿no? exactamente, mi querido Oscar. Cuando ustedes tienen sumas de dos ondas en direcciones opuestas con la misma amplitud y la misma fase, o se anulan, como dijeron Santiago y Andrea, o forman una onda estacionaria. ¿Sí se acuerdan que así se forma una onda estacionaria? Como la suma de dos ondas viajeras en direcciones opuestas. Si no, vayamos a la fórmula de Euler. E a la IKX es una onda que viaja a la derecha, ¿no? Y E a la menos IKX es una onda que viaja a la izquierda. El coseno es la suma de esas dos. ¿Están de acuerdo? Y el seno es la diferencia. Entonces, las ondas estacionarias se forman por ondas viajeras a la derecha y ondas viajeras a la izquierda. Entonces, en la frontera de la zona de Brillouin, justamente en la frontera, voy a tener ondas viajeras del lado izquierdo, viajando a la derecha, y ondas viajeras a la izquierda del lado derecho. Entonces, aquí se van a formar ondas estacionarias. Y eso tiene sentido porque ¿cuál es la velocidad de grupo de una onda estacionaria? ¿Cero? Pues cero, ¿no? Si está estacionaria no se mueve, su velocidad de grupo es cero. ¿Ok? Y eso tiene sentido, ¿no? En la frontera de la zona del cristal, todas las ondas van a ser estacionarias. ¿Ok? Porque su velocidad de grupo es cero. Siempre va a ser cero. Y eso es exactamente lo que el buen Sutton describe en este párrafo. Ya me pasé. Ok. Entonces, en la frontera, en la zone boundary, se van a formar ondas estacionarias porque van a tener ondas viajando a la izquierda y onda a la derecha con la misma magnitud, con el mismo CK. Lo único que va a cambiar es el signo de la K, de la velocidad. ¿Ok? Y entonces, aquí hay dos interpretaciones. La primera interpretación es lo que nos está diciendo el buen Bragg, que existe una reflexión de Bragg, que mi onda va a llegar a la frontera, va a chocar contra un átomo en la frontera del cristal y se va a reflejar. Por eso se le llama reflexión de Bragg. Aunque, bueno, como estamos en una dimensión, el choque realmente sería de este estilo, ¿no? Viene aquí, choca y pues, rebota, ¿no? Hacia allá. Porque solo se puede mover en una dirección. ¿Están de acuerdo? Pero hay otra interpretación a la reflexión de Bragg. La otra interpretación es que mi vector de onda se sigue, pero había una onda de la otra zona de Brillouin que venía y se pasa a mi primera zona.
¿Alguna vez habían visto esto? De que un choque contra una pelota dura se pueda ver como una reflexión o como que se transmitió y venía otra en el sentido contrario. ¿Nunca han visto esto? No. Debiste haberlo visto, Oscar. Tomaste estadística conmigo y vimos gas ideal, ¿no? Cuando ustedes tienen dos pelotas y chocan, pueden verlo como que se reflejaron o como que no se tocaron y se transmitieron, ¿no? Lo mismo podemos verlo aquí. Podemos creer que el vector de onda está chocando con la frontera de la zona de Brillouin y se está reflejando, o a la misma interpretación que acabamos de dar, me regreso rápido, podemos verlo como que esta onda que se estaba moviendo a la derecha, pues se sigue moviendo a la derecha y había una onda de la celda que seguía, que se movía a la izquierda, que ahora se metió a esta celda, ¿no? O sea, Entonces, son dos maneras de verlo, ¿no? son Por dos lo maneras de que, verlo, pero no podemos saber cuál es, ¿no? pues no tendría más sentido que es como una transferencia de momento. Pero no hay una transferencia neta porque el momento que se está perdiendo, que está pasando de la segunda a la primera, pues también Ujú. está pasando de la primera a la -1, ¿no? Mm, Esa es la parte bonita de las condiciones a la frontera. Todo lo que sale por la derecha entra por la izquierda y todo lo que sale por la izquierda entra por la derecha. Entonces yo no puedo saber si estoy rebotando o si lo que pasó fue que esta se pasó para la derecha y de la izquierda, perdón, y de la derecha entró una a la izquierda. Realmente no hay manera de saberlo. Entonces, esta es una discusión muy bonita. Si quieren leerla ahí, la pueden volver a leer del buen Sutton, pero se las estoy como explicando cuáles son las ideas físicas. Y no sé por qué me regreso al inicio. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que la velocidad de grupo sea cero en la frontera de la zona de Brillouin? ¿Qué era lo que estábamos estudiando? ¿Cómo iniciamos la clase pasada y cómo inicia esta clase? ¿Qué era lo que queríamos estudiar? Estamos estudiando el movimiento de un electrón bajo una fuerza externa constante, ¿no? Entonces, si ustedes le meten un campo de potencial a un alambre, ¿qué es lo que tú esperas que pase, Santiago? que se forma una corriente eléctrica. Que se forme una corriente eléctrica. Eso es lo que estamos buscando. Pero lo que hemos encontrado hasta ahora es que la velocidad no va a ser constante y peor aún, cuando llegamos a la frontera del cristal, el electrón se refleja. Y si el electrón se refleja y está rebotando entre las fronteras del cristal, pues ¿cuál va a ser la corriente neta? Pues cero. Pues cero, ¿no? No debería haber corriente en un cristal, porque las fronteras de la zona de Brillouin les impiden moverse. En todas las fronteras la velocidad es cero, ¿no? La velocidad es cero y se refleja. Entonces, ¿existe la corriente eléctrica? Un electrón oscila hacia adelante y hacia atrás ante un campo eléctrico constante. ¿Estás de acuerdo que eso es lo que encontramos según el teorema de Bloch y según todas las matemáticas que hemos hecho las últimas dos clases? Pero Ujú. la pregunta es, pues la corriente eléctrica existe, ¿no? Le preguntas a cualquiera, le pones una pila y va a haber corriente. Entonces, ¿cómo reconciliamos esta idea? ¿Qué es lo que está causando esta oscilación? Digo, antes de pasarme la respuesta. ¿Qué es lo que está causando que haya reflejos en el cristal? ¿Qué causa
la reflexión de Bragg y el patrón de difracción. Pues que es periódico, ¿no? Perfecto. Bueno, Exactamente, que es periódicamente perfecto. exactamente, que es perfectamente periódico. Esto de aquí no ocurriría si la red no fuera perfecta. Si yo tuviera pequeños defectos en el cristal. Y esa es exactamente la conclusión a la que llegamos. La reflexión es causada por el choque con un punto de la red, ¿no? Scattered. Está dispersado por un choque elástico con la red. Entonces, si no estuvieran estos choques perfectamente alineados, yo no tendría el problema de que existiera una zona de Brillouin perfecta y yo no tendría el problema de que hubiera reflexiones de Bragg. Y entonces aquí viene una de las cosas más interesantes. Normalmente se le achaca la resistencia eléctrica a los defectos del material. Esto es algo que van a escuchar todo el tiempo. Y que a mayor cantidad de defectos, mayor resistencia eléctrica. Pero lo que acabamos de encontrar aquí es que si no existe ningún defecto, no hay corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces, para que haya corriente eléctrica, mi material tiene que ser imperfecto. Pero entre más imperfecto sea, más resistencia va a tener. ¿Sí o no? Sí, no, quién sabe. Sí. Ok, y aquí es donde viene un poquito más adelantada la explicación. Vamos a regresarnos a la figura que resulta ser súper importante para esta clase. Y ahora sí voy a necesitar el nivel de Fermi. Ok, aquí está. Entonces, ustedes tienen la E de KI, ¿no? Para que pueda existir cierta conductividad, lo que va a pasar es que al momento de llegar a la frontera de la zona de Brillouin, tiene que haber un scattering, tiene que haber una dispersión del electrón por un choque en una de las impurezas. Y ese choque va a hacer que mi nivel de Fermi, mis electrones a nivel de Fermi, o suban tantito o bajen tantito de nivel. Lo que va a pasar literalmente es que uno de los que están cerca del nivel de Fermi va a chocar contra un átomo, va a haber un desplazamiento y se va a subir arriba del nivel de Fermi. Y va a haber un desbalance a nivel de Fermi de los electrones. Ok, primero, sí queda claro que cuando choquen, tienen que cambiar el nivel energético, ¿no? Entonces, y por leyes de Hund, todos los de abajo tienen que estar llenos. Entonces, si tiene que haber un cambio de nivel energético, la única opción que tiene es subir. Porque los de abajo ya están llenos, ¿no? Entonces, eso va a causar un desbalance y va a permitir la conducción. Pero aquí viene un problema. ¿Qué pasa si la banda está llena? ¿Qué pasa si mi nivel de Fermi está hasta acá? Y choca. La banda que sigue está acá arriba, ¿no? Entonces, si el choque no alcanza a llegar a la banda de arriba, pues no se puede salir de aquí, se tiene que quedar ahí y no va a haber conducción. Y esto generalmente se le conoce como un semiconductor o un aislante. ¿Cómo puedo permitir que haya conducción en un semiconductor? Pues yo puedo meter un nivel aquí lo suficientemente cerca para que cuando choquen con la red, suban al de arriba y conduzcan. Esto se le llama un semiconductor dopado, ¿no? Tipo N y tipo P. La otra opción es que el nivel de Fermi esté más abajo, como en la gráfica que estamos viendo ahorita, y entonces cuando choquen con la red, se puedan subir y pueda haber conducción. Entonces, claramente para que haya un conductor, el nivel de Fermi no puede estar en la frontera de la zona de brillo.
¿Sí queda claro por qué, Santiago? Sí. Ok. La, 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 la. Ya casi acabamos esta sección. Ok. Entonces, si todas las bandas están llenas, no es posible cambiar el K y entonces no hay conducción, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden ustedes volver un semiconductor un conductor? Pues al final de cuentas, ¿cómo es que puede darle energía? ¿Cómo es que un choque puede aumentar la energía del electrón? Se tiene que conservar la energía, ¿no? Entonces la energía tiene que venir de algún lado. Si ya me creyeron que ante el choque la energía tenía que aumentar, la energía la tiene que ceder a alguien. ¿Quién le está cediendo en el choque? Vamos al dibujito. Viene mi electrón aquí, choca, se refleja, pero cuando choca, aumenta su energía. ¿Quién tuvo que ceder la energía? Pues el El átomo. núcleo, bueno, el átomo. El átomo tiene que ceder la energía, ¿no? Y el átomo, ¿qué clase de energía cinética tiene si está formando una red? Pues podría tener vibracional, ¿no? Pero no hay temperatura, entonces solo Exactamente, sería mi querido potencial. Santiago. Tiene energía vibracional. Y la energía vibracional es proporcional a la temperatura, como bien dijiste. Entonces, la energía de las vibraciones, ¿alguien se acuerda cómo va la energía de las vibraciones? Un medio de I omega cuadrada, ¿no? Donde omega cuadrada es el fonón, la frecuencia del fonón. Y eso tiene que ser igual a 3 kBT, la constante de Boltzmann por la temperatura, ¿no? Entonces, proporcional a la frecuencia del fonón al cuadrado. Entonces, la única manera de que el electrón gane energía es que esta cosa esté vibrando bien rápido, ¿no? O sea, si ustedes avientan una pelota contra una pared que no se mueve, pues si es un choque perfectamente elástico, rebota pero con la misma energía, ¿no? Pero si la pared está vibrando rapidísimo y avientan ustedes una pelota de goma, pues la pelota puede salir hecha la fregada, ¿no? Con un montón de energía. Entonces lo mismo está pasando aquí. Es la energía térmica la que está aportando este aumento en la energía del electrón cuando choca con la frontera. Y entonces, pues a 0K, el material debe ser un aislante, pero a una temperatura mayor puede que un semiconductor se vuelva un conductor o que un aislante se vuelva semiconductor. Porque es precisamente la temperatura la que está permitiendo ese aumento en el K y ese cambio al nivel energético suficientemente alto para entonces poder ser conductor. Y bueno, finalmente nos habla de que la velocidad de grupo, si se acuerdan, la calculamos para el, el cristal unidimensional homonuclear y era menos 4 beta H barra seno de K, ¿no? Bueno, 2 pi se lo come, entonces 2 beta A entre H barra seno de K. ¿Sí se acuerdan? Entonces, resulta que es proporcional a la energía de salto. Si la energía de salto es cero, pues la velocidad de grupo va a ser cero y no tengo cristal, ¿no? Si no hay integral de salto, no hay cristal, ya lo habíamos visto, ¿sí se acuerdan? Pero la velocidad de grupo es, al ser proporcional por beta, pues resulta que la conductividad va a ser proporcional a beta, ¿no? Entre más grande sea beta, más conductor va a ser mi material. ¿Ok? Y bueno, finalmente hace una introducción al problema 15, que se los voy a dejar de tarea, ahí por si lo quieren ir haciendo. Dice, toda esta sección hicimos un análisis
con respecto a un campo eléctrico constante, ¿no? Sí. Sí, perdón. ¿Sí se acuerdan? Y Sí. dice, ¿qué pasa si en vez de un campo eléctrico constante yo tengo un campo magnético constante? Beta. Digo, perdón, B. Y entonces lo mete en la fuerza de Lorentz y pues quedamos que la derivada del momento pues tiene que ser la fuerza y la fuerza de Lorentz es m menos la velocidad de grupo por el campo, ¿no? Y si el campo es constante, entonces pues simplemente nos queda esto, ¿no? 2pi, bueno, E entre h barra el gradiente de k por el campo. ¿Ok? Y básicamente lo que les pide el problema 15, se los cuento, es que repitan exactamente los pasos que hicimos acá arriba para encontrar la masa efectiva bajo un campo constante. Y lo que les dice es que van a llegar al mismo resultado. Van a llegar a la 4.24. ¿Ok? Entonces, antes de seguir, me gustaría preguntarles, ¿cómo reconciliamos lo que hicimos aquí con sus ideas físicas? ¿Qué representa la masa efectiva? ¿Qué representa esta cosa? La 4.24. Cuando ustedes llegan y miden la masa del electrón, pues la masa del electrón es una constante, ¿no? Es me. ¿Están de acuerdo? Pero yo les estoy diciendo aquí que la masa del electrón está cambiando dentro del cristal. ¿Cuál de las dos cosas es correcta? ¿No será como un promedio? O sea que la masa del electrón es un promedio de Pues la no masa efectiva. un promedio, pero un valor esperado tal vez. Interesante. A la constante m, ¿cómo se le llama? A ver, búsquenla rápido en Wikipedia. ¿Cómo se le llama m, masa del electrón? ¿No? ¿Ya la encontraron? Cuando decimos me, masa del electrón, ¿a qué nos referimos? O sea, la masa de la partícula como tal, ¿no? O sea, la masa en reposo, ¿no? M es la masa en reposo del electrón. Y aquí el electrón ya no está en reposo, se está moviendo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, esta masa efectiva es la masa aparente que tiene el electrón en movimiento en un cristal, porque va a depender de la EDK del cristal, de las soluciones cristalinas. Entonces, esta es la solución para un cristal unidimensional, pero para un cristal cuadrado les va a salir otra cosa, y para la FCC les va a salir otra cosa. Entonces, este de aquí resulta que es la masa efectiva del electrón en movimiento en un material, mientras que la otra es masa en reposo en el vacío, ¿no? Entonces, de alguna manera, el hecho de estar en un material está entrando, está afectando su masa. Y eso tiene que ver con la idea original que tenía Santiago al inicio. Esta es una masa inercial.
es cómo se va a comportar un objeto ante un esfuerzo externo. Pero ese objeto se va a comportar de manera diferente dependiendo del entorno en el que está, ¿no? Entonces, esta masa efectiva depende de su entorno, depende del cristal en el que ustedes pongan al electrón. Y dependiendo de qué cristal esté, se va a comportar de una manera diferente ante el mismo estímulo. El estímulo siempre va a ser E por xi, ¿no? Siempre va a ser una fuerza eléctrica constante. Pero dependiendo de qué cristal sea, la masa va a ser diferente. Entonces, ¿están de acuerdo que tanto la masa como el momento son masas cristalinas? O sea, depende del cristal en el que estén, ¿no? Entonces, tanto el momento h barra k como la masa efectiva son para ese cristal. ¿Ok? La segunda cosa que tienen que ver es que esta es la segunda ley de Newton, ¿no? Pero aquí estamos en mecánica cuántica. ¿Cómo reconcilio el estar utilizando ecuaciones clásicas de electromagnetismo clásico y de mecánica clásica? ¿En qué momento meto yo la cuántica aquí? Pues en la E de K, ¿no? ¿Eh? Pero no sería también en la masa. Pero la masa depende de la E de K. Ah, ok. O sea, en cuanto yo agarro y digo, esto es una onda cristalina con velocidad de grupo tal, acá arriba lo tengo, con esta velocidad de grupo, con esta E de K, aunque yo estoy haciendo mecánica clásica, yo ya metí una velocidad y una energía cuántica, ¿no? Y eso explica por qué todos los resultados son cuánticos. Y aquí viene una clásica manera de saber si están haciendo cuántica o no. Si aparece H barra, que ahí está, ¿no? 2pi entre H, o H entre 2pi. Si aparece H barra, ustedes están haciendo cosas cuánticas. En mecánica clásica nunca les va a aparecer la H. La constante de Planck les va a decir que ustedes están haciendo cosas cuánticas. Entonces, hasta aquí tenemos dudas, preguntas. Mm, ¿No? Bueno, yo tengo una duda. Ahorita estamos tomando nada más que beta existe para primeros vecinos, ¿no? Ujú, ujú. Pero si tomáramos que beta puede variar entre terceros, segundos vecinos, ¿qué tendríamos que cambiar? Mm, Cuando tú, lo que cambiaría sería la EDK, mi querido Santiago. Todo esto que hicimos, todo el análisis de la clase anterior y que repetí ahorita al inicio de la clase, en Sí, ningún momento metí que eran interacciones a primeros vecinos. ¿Cuándo metí interacción a primeros vecinos? Aquí, en la 319. Entonces, ¿dónde tú meterías interacciones a más vecinos? Aquí, en la 319. ok. Y la otra duda es, teóricamente, o sea, en general, los materiales en promedio como, o sea, es que no tengo una noción de esto, pues, pero ¿qué tan real es hacer una aproximación a primeros vecinos nada más? Ok. Eh, la aproximación a primeros vecinos se conoce como la aproximación de amarre fuerte, tight binding. Existen grupos enteros en todo el mundo, en las mejores universidades, que se dedican a hacer tight binding y que encuentran propiedades y resultados muy interesantes con amarre fuerte. ¿Qué tan adecuados son? Depende de la propiedad que quieras medir. Pues que sí, ¿no? Porque depende mucho también de la temperatura, entonces creo que sí cambia todo. O sea, yo lo que te puedo decir es, y por eso la gráfica que les presentó el doctor cuando vieron segundos y terceros vecinos, la forma general de la EDK, esta como cuñita, pues no cambia cuando meten segundos y terceros vecinos. ¿Dónde cambia? Cerca de las fronteras de la zona de Brillouin.
Entonces, si ustedes están muy cercanos a, digamos, a lo que se llama bajo llenado, pocos electrones en la banda, realmente lo que importa son los primeros vecinos. ¿Dónde empieza a importar? Para materiales donde ustedes están cerca de la frontera de la zona de Big Bang. Ahí es donde, en teoría, debería tener más errores el problema. Pero resulta que los que tienen bajos llenados son conductores. Y los conductores, como vamos a ver después, se describen mejor con el modelo de electrón libre o de electrón casi libre, capítulo 7 y 8. Y los materiales que tienen amarres fuertes, enlaces realmente amarrados, suelen ser aislantes y semiconductores. Silicio, carbono, los polímeros suelen tener enlaces muy fuertes y muy difíciles de romper. Entonces, en contra de toda la intuición, esto fue algo que se encontraron literalmente la gente que hace materiales teóricos en los 80s y 90s. Todos creían que los códigos iban a funcionar mejor para metales, pero cuando hicieron las pruebas con silicio, con carbono, con diamante, resultaba que el amarre fuerte era muy bueno para esos, porque representaba de manera muy cercana enlaces direccionados y muy duros de romper. Entonces, curiosamente, describen peor la energía, pero describen mejor la estructura. Entonces, por eso dije, por eso la respuesta es, depende de qué propiedad quieres medir. ¿Quieres Ok. medir propiedades estructurales? Amarre fuerte es muy buena opción. ¿Quieres medir propiedades electrónicas de transición? Vas a tener problemas con el ancho de banda. Vas a tener problemas con, por ejemplo, si quieres medir absorción y emisión optofotónica, cosas así, va a ser muy mal la amarre fuerte. Pero si quieres medir estructuras, quieres medir tensiones, cosas así, amarre fuerte es suficiente. Ok. Tan suficiente que hasta el día de hoy ves en los congresos de materiales gente publicando cosas con amarre fuerte. A pesar de que ya deberían estar utilizando DFT desde hace 30 años, ¿no? Entonces, más bien es para qué lo quieres, porque también resulta que calcular amarre fuerte es mucho más sencillo. Es mucho más barato computacionalmente. Ok, No gracias. tanto como lo que tú estás haciendo. Tú estás haciendo elemento finito, ¿no? Sí, Entonces, por ejemplo, te puedo decir, con DFT el límite actual está como en miles de átomos. Yo personalmente he corrido cosas con 900 átomos. Entonces, el límite de tight binding debe andar como por ahí de los 10,000, 15,000 átomos. El límite de elemento finito debe andar por ahí de cosas macroscópicas, ¿no? O sea, de 10 a la 23. O sea, sí. en ese estilo, digamos que va DFT, amarre fuerte, aproximaciones clásicas que está como en 1 millón de átomos, y luego elemento finito que ya está cosas macroscópicas, ¿no? Granos así. Sí, Entonces, digamos que hay que disparar, hay que usar el arma adecuada para matar al animal adecuado, ¿no? No vas a sí, agarrar a sí. cañonazos a las abejas. Bueno, en teoría nos sigue agujeros y frontera de zona de Brillouin. Están muy relacionados, entonces me gustaría verlos mañana, estos dos temas. El tema de agujeros y el tema de frontera de zona de Brillouin. Y de hecho aquí está, esto es un llenado pequeño, esto es un llenado intermedio, este es un llenado cerca de la frontera. Pero lo checamos mañana, ¿no? ¿Hay alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Entonces ya tienen dos problemas de la tarea. El que me construyan las zonas de Brillouin de la FCC y de la BCC y el problema de conductividad ante un campo magnético externo. Que me repitan la talacha que yo hice con E constante, ¿no? Ahora para una B constante. Bueno, pues cuídense, nos vemos mañana. Sale. Ahorita me pongo a subir Gracias. los videos que faltan. Me faltan como 6 clases. Ahorita las subo.
Ok, gracias. Va. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye. Nos vemos, hasta luego.